Buenas noches a todos, gracias a Dios porque está aquí y porque podemos leer el capítulo 10 de este libro que estamos leyendo, La vida más grande de todas, Jesús. Y hoy nos toca leer el capítulo 10, Permanecer en Cristo. Por muchos meses se habían estado formando nubes de tormenta sobre Jerusalén. Jesús había concentrado su atención en Galilea durante la primera parte de su ministerio, pero viajaba con regularidad a la ciudad santa en Judea para celebrar la más de media docena de fiestas religiosas judías que se tenían a lo largo del año. Y cada visita que hacía más intensa se volvía la tensión entre Jesús y las autoridades religiosas, los saduceos, que tenían el control del templo, y los fariseos, que controlaban a la gente. Los discípulos podían sentir cómo aumentaba el peligro. Por eso, cuando Jesús anunció que irían a visitar a Marta y a María en la aldea de Betania, que quedaba a unos 3 kilómetros de Jerusalén, Tomás se volvió hacia los otros y dijo con resignación: «Vamos también nosotros para que muramos con él». Juan 11:16. El temor de los discípulos no era infundado, ya que en su última visita a la ciudad, una furiosa multitud quiso apedrear a su maestro. Después de que Jesús resucitó de los muertos a Lázaro, aumentaron sus seguidores. Sin embargo, varios amigos de los fariseos vieron su creciente popularidad como un peligro y fueron corriendo a toda prisa a Jerusalén con la noticia. Juan 11:46 al 50. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y decían: «¿Qué hacemos? Pues este hombre hace muchas señales. Si le dejamos seguir así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación». Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo: «Vosotros no sabéis nada, ni consideráis que os conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca toda la nación». Así comenzó el plan para matar a Jesús. Los líderes religiosos tendrían que actuar con astucia. No se atrevían a apresarlo en público por temor a que la multitud cada vez mayor de sus seguidores se sublevaran y se volvieran contra ellos. Y nada como una insurrección desataría con tanta rapidez la ira de los romanos. Cuando Marco Licinio Craso derrotó al fugado esclavo Espartaco y a sus 6,000 rebeldes, los crucificó a intervalos regulares a lo largo de la vía que conducía al pueblo de Espartaco. En general, nunca dio la orden de que quitaran los cuerpos de las cruces, ni tampoco de que éstas fueran retiradas. Por tanto, durante años y quizá décadas, estos macabros recordatorios sirvieron de advertencia a los posibles revolucionarios. Uno de ellos podrá haber sido usted. Título: Salve, Rey Jesús. Imaginemos la gran consternación de las autoridades religiosas cuando Jesús vino a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Él escogió deliberadamente llegar montado sobre un humilde pollino, no solo como un reconocido símbolo de la paz, sino además como una evidente referencia a la profecía mesiánica de Zacarías. Zacarías 9, 10. «Alégrate mucho, oh hija de Sión. Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Destruiré los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. También serán destruidos los arcos de guerra, y él hablará de paz a las naciones. Su dominio será de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra». Los gobernantes religiosos entendían claramente este mensaje, el cual decía: «En realidad, vengo en paz como vuestro Mesías al sacerdote rey prometido a Israel. Sometan su autoridad a mi persona y comencemos a edificar el nuevo reino». Miles de seguidores de Jesús respondieron a su gesto dándole una bienvenida reservada a la realeza, alineándose a lo largo de la vía que conducía a la ciudad, aclamando su nombre y cubriendo su camino con sus mantos y con ramas de palmeras, mientras gritaban: «Hosana», que significa «sálvanos ya». Todo el mundo conocía la tradición. Por cientos de años, los judíos habían recitado el Salmo 118 esperando este día. Salmo 118, 22 al 27. «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto.
Es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Señor, sálvanos, por favor. Oh Señor, haznos prosperar. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor es Dios y nos ha resplandecido. Atad ramas festivas junto a los cuernos del altar. En ocasiones anteriores Jesús había adorado en el templo y enseñado a quienes estuvieron dispuestos a escucharle. Cuando era desafiado por la élite religiosa, él respondía, pero no a costa de su misión de enseñar y predicar. Enseñaba contra la corrupción que veía ahí e incluso desbarató más de una vez el negocio de algunos tenían en el sitio. Pero esta vez fue diferente. Esta vez vino para reclamar su autoridad sobre el templo y para enfrentar la delincuencia organizada de Anás, el verdadero poder detrás de la posición de sumo sacerdote. En un momento de la tumultuosa semana que siguió a su llegada, Jesús se sentó para enseñar en el templo, cuando un nutrido grupo de seguidores y de conspiradores rodeó al atrevido rabí para oír una parábola. Este captó la atención de ellos con sus primeras palabras. Había un hombre, dueño de un campo, quien plantó una viña. La rodeó con una cerca, cavó en ella un lugar, edificó una torre. La mayoría de las imágenes que había en las enseñanzas de Jesús eran muy conocidas por los judíos del primer siglo. Pastor y oveja, sembrador y semilla, vino y odres, amos y servidores, pero ninguna metáfora tocaba tanto el alma de un hebreo como la imagen del viñador y su viña, puesto que la imagen ilustraba con mucha intensidad el cuidado de Dios por la nación de Israel. La parábola del profeta Isaías era una punzante amonestación que siguió siendo una fuente de pesar para los hebreos durante muchas generaciones, después de haber sido avasallados cruelmente por los babilonios. Y Isaías 5, del 1 al 7. Antes de que Jesús terminara la primera frase de la parábola, sus seguidores y los conspiradores estaban absortos por igual. Mateo 21, 33 al 40. Los oficiales del sumo sacerdote y los fariseos comenzaron a retorcerse cuando alguien de la multitud respondió: a los malvados los destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, quienes le pagarán el fruto a su tiempo. Mateo 21, 41. Título: La vid verdadera. Cada año el pueblo hebreo celebraba la Pascua, una fiesta que duraba toda una semana. Se trataba de la celebración de la fiesta de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Por casi 2000 años habían hecho una pausa anual para conmemorar la liberación de Egipto de sus antepasados y de haberlos llevado a Dios a la tierra prometida. Jesús reunió a sus discípulos en una habitación especialmente preparada para lo que él sabía que serían sus últimas horas con ellos. En esta última cena, para celebrar la fidelidad de Dios para con Israel, Jesús iba a hacer un resumen de su enseñanza, a preparar a sus discípulos para que la llevaran delante del ministerio del Señor y a dar un nuevo significado al familiar rito de la celebración de la Pascua. A medida que avanzaba el ministerio de Jesús, sus discípulos maduraban y su mensaje cambiaba consecuencialmente. Al público general lo llamó diciendo: vengan a mí. A quienes vinieron les hizo esta invitación: síganme. Y a los que lo siguieron los exhortó diciendo: permanezcan en mí. El Señor dio su mensaje del aposento alto para unos creyentes que lo habían aceptado como su Mesías, y la expresión concreta de Dios, aunque transcurriría algún tiempo antes de que entendieran por completo las implicaciones de esta verdad. Después de reiterarles el anuncio que les había hecho con anterioridad, de que sería azotado y muerto por los líderes religiosos de Jerusalén, Jesús volvió a un tema al cual ya se había referido para ilustrar de qué manera habría de seguir su relación con los discípulos. Juan 15:1: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Compare esta parábola de la viña con las otras y verá una dramática reconstrucción de las imágenes. En esta versión, Jesús toma el lugar de Israel, alegando ser la vid auténtica y vigorosa que la nación no había logrado ser. Él era el rey del reino de Dios. El propósito de la parábola de Jesús era enseñar a los creyentes
cómo vivir como ciudadanos del nuevo reino al aplicar el concepto que él llamó permanecer. La razón por la que Dios había plantado la viña en la tierra prometida, la razón por la que cualquier persona planta una viña, era para que diera fruto. Pero lamentablemente Israel había fracasado. De la misma manera, muchos cristianos no son capaces de permanecer en Dios y por consiguiente no pueden dar ningún fruto. El pastor Andrew Murray, en su libro, se lamentó diciendo: me temo que hay muchos sinceros seguidores de Jesús para quienes el significado de permanecer está muy encubierto, aunque han confiado en que su Salvador les ha perdonado y les ayuda, y tratan hasta cierto grado de obedecerle. No han entendido bien a qué intimidad de unión, a qué intimidad de compañerismo les invitó el Señor cuando les dijo: permaneced en mí. Esto no solo es una indecible pérdida para ellos, sino que también la iglesia y el mundo sufren por lo que ellos pierden. Los cristianos piensan, por lo general, que es su responsabilidad el producir fruto, que tienen que hacer algo en gratitud por lo que Cristo hizo por ellos. Por eso tratan de ser buenos, justos, generosos, fieles y mostrarse alegres, exhibir todas cualidades que adornan a Jesús. Se esfuerzan mucho solo para fracasar al final, al darse cuenta de que es imposible para ellos cumplir con el estándar de bondad que se han fijado a sí mismos. O rebajan ese estándar o se dedican a realizar actividades que les crean la ilusión de éxito. Esto puede describir muy bien la relación que tiene usted con Dios. Louis Sperry Chafer, el fundador del Seminario Teológico de Dallas en Estados Unidos, escribió: mucho de nuestra vida cristiana no es más que una anestesia barata para insensibilizar el dolor de una vida vacía. El escritor A. Tozer, en su libro The Divine Contest, lo expresó de otra manera: que la pequeñez de mucha de nuestra experiencia religiosa no se remonte a nuestra costumbre de saltar por el corredor del reino como niños en el mercado, hablando pues siempre de todo, pero sin aprender el valor verdadero de nada. Estas palabras describen el estado espiritual de Israel en el tiempo de Jesús, pero para no pecar de condenadores, debemos reconocer que esta denuncia contra Israel nos toca también a nosotros. La clase de vida que Dios nos ha llamado a vivir no es simplemente difícil, sino además absolutamente inalcanzable. Al menos como hemos tratado de vivirla, por fortuna Jesús nos ofrece un camino mejor. Título: la vida de alguien que sirve para algo. La parábola involucra a tres figuras principales: la viña, Jesús, yo soy; el viñador, mi Padre; y las ramas, sus seguidores. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita, y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. Juan 15:2. La expresión en mí representa lo que los teólogos llaman la verdadera posicional. El apóstol Pablo describe a los cristianos como aquellos que están en Cristo. Esta frase describe figuradamente que la relación de una persona con Cristo es de tal naturaleza que Dios trata a esta persona de la misma manera que trataría a Jesús. Imagine esto de la manera siguiente: si usted tuviera que dirigirse en su coche a la entrada frontal de la carretera de gobierno en cualquier ciudad alrededor del mundo, al final tendría que darse vuelta, ya que los guardias no le permitirían entrar. Sin embargo, si el presidente manda a su coche oficial a recogerle y conducirse hasta la entrada, recibirá el mismo trato el mismo trato que él. Por estar usted en el automóvil del presidente, el guardia le dará permiso del mismo trato debido al presidente. Apretará un botón y la puerta se abrirá antes de que el conductor tenga la oportunidad de frenar. Estar en Cristo pone a la persona en una relación correcta con el Padre Celestial. Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. El creyente es considerado con la misma posición de Cristo, teniendo el creyente seguro su destino eterno. Jesús pasa del asunto de la posesión en mí al de la producción. El propósito de una rama no es diferente al de la vid. Producir fruto, Jesús dijo: toda rama que en mí no está llevando fruto, el Padre la quita.
Muchas versiones de la Biblia traducen como quitar, remover o incluso cortar lo que hay en este versículo, pero su definición primaria es según el Theological Dictionary of the New Testament de Gerard Kittel, levantar del suelo. La expresión puede significar y a menudo significa, sigue diciendo Kittel, levantar con el propósito de llevar, trasladar o dejar. En correspondencia con la metáfora, Jesús se refería más probablemente a la práctica del viñador de levantar una rama debilitada y de atarla al armazón del viñedo, un procedimiento llamado de preparación. El viñador también podaba bien las ramas para estimular su sano crecimiento. Para interpretar una parábola es necesario que apreciemos la riqueza de las imágenes de la historia, sin tratar de ver más de lo que el autor se propuso. Cuando hacemos un alto para ver algo muy detenidamente, lo visto llevará la huella de nuestra imaginación. Por tanto, debemos evitar ver más de lo que dice la parábola. Jesús no dijo qué cosa representaba el fruto. Algunos han propuesto que el fruto de un creyente es otro creyente. Dicho de otra manera, que una persona ha decidido poner su fe en Jesucristo como resultado de la influencia de un creyente. Es posible que esto sea lo que el Señor Jesús tenía en mente, pero fruto puede referirse también a algún otro producto importante. El apóstol Pablo utilizó la imagen de fruto para referirse a las cualidades de carácter propias de un creyente sano y maduro. Pablo señala una serie de cualidades cristianas en su pancarta a los Gálatas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 y 23. No obstante, no sabemos qué quiso decir específicamente Jesús con la palabra fruto. En la imaginería de la Biblia, el fruto proporciona una prueba de identidad inconfundible. Por ejemplo, el ojo inexperto tendrá dificultades para ver la diferencia que hay entre un manzano y un peral. Pero si las ramas están llenas de peras, nadie puede confundir la identidad del árbol. Además, una abundante cosecha de frutos es una señal incuestionable de salud. Hasta un novato en horticultura sabe que solo una planta fuerte y vibrante puede dar fruto y abundante y delicioso. Juan 15, 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podréis hacer. Observemos que Jesús nunca mandó a los creyentes a producir fruto. Dar fruto es el propósito de la rama, pero no la responsabilidad de esta. La rama no puede producir nada por sí misma. Sin embargo, si ella permanece unida a la vid, recibirá savia nutritiva, alimentación, fuerza, todo lo que necesita. Si la rama permanece unida a la vid, inevitablemente estará cargada de uvas. El objetivo de la actividad de un cristiano no es esforzarse al máximo para dar fruto, sino mantener limpia y fuerte su relación con Jesús. Y una manera de hacerlo es absorbiendo la enseñanza de la palabra de Dios. Los 66 libros de la Biblia. Lea la palabra de Dios, medite en ella, póngala en práctica, hable de ella con otros, ponga preguntas, memorice partes de ella. La vitalidad y la productividad vienen de permanecer conectados, porque de acuerdo con Jesús, Él nos hace permanecer conectados con la vid. Porque de acuerdo con Jesús, el no permanecer conectados con la vid lleva a consecuencias trágicas. Juan 15, 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y la recogen y las echan en el fuego y son quemadas. Juan 15, 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como rama y se seca, y las recogen y las echan en el fuego y son quemadas. La interpretación de Juan 15, 6 es un tema de mucho debate entre los creyentes. Algunos han dicho que el que no permanece en mí es un creyente que no ha sido fiel y que ha perdido su salvación. Pero Jesús dijo que nadie puede ser salvo y después no serlo salvo. Juan 10, 27 y 29. Otros
proponen que él no permanece. Nunca fue un verdadero creyente, como aquellos que rechazaron a Jesús por completo o quienes simplemente dicen creer y no es así. Pero el contexto de toda la ilustración de Jesús se centra y se limita a los creyentes. Lo sabemos porque Juan 15:2 habla de una rama en mí, lo que supone que existe una relación. Y porque 15:3 especifica al público de Jesús como aquellos que estaban ya limpios. Jesús estaba pensando quizás en la analogía de Ezequiel, profeta del Antiguo Testamento. El punto es simplemente este: los viñadores echan a un lado las ramas desconectadas porque están muertas. Las ramas secas no sirven para nada. El comentarista bíblico Warren Wiersbe, en su The Bible Exposition Commentary, lo dice muy bien. Es poco sensato crear una doctrina teológica a partir de una parábola o de una alegoría. Jesús estaba enseñando una verdad fundamental: la vida fructífera del creyente, y nosotros no debemos insistir demasiado en los detalles. Así como una rama infructífera no sirve para nada, un creyente infructífero tampoco es de utilidad y hay que ocuparse de ambos. Es una tragedia que un creyente que dio fruto en el pasado se vuelva atrás y pierda sus privilegios como de comunión y servicio. Alguien que no es capaz de permanecer en Cristo es una persona que está tratando de transformar su carácter para producir cualidades cristianas, sin mantener la conexión con Cristo. Y eso es fútil, nunca funciona. En realidad es el plan perfecto para secarse y marchitarse. Jesús, al utilizar la analogía de Ezequiel, dice que una vida así no sirve para nada. El tratar de producir un buen carácter con nuestras propias fuerzas no solo conduce a la futilidad, sino que también que muchas veces produce el resultado. El tratar de producir un buen carácter con nuestras propias fuerzas no solo conduce a la futilidad, sino que muchas veces produce el resultado contrario de lo que deseamos. El apóstol Pablo avanzó un poco más con la imagen del fuego, al pensar en las obras del cristiano como los materiales de construcción de una casa. Imaginó de qué manera podía la construcción sobrevivir a un fuego. Primera carta a los Corintios 3, del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Vivir la vida sin una absoluta dependencia de Cristo es como construir una casa con madera seca y agrietada y luego rellenar las paredes con paja para el aislamiento térmico. Una sola chispa la consumirá por completo, en un instante. El dueño de la casa escapará de las llamas, pero no tendrá nada que mostrar por todos sus esfuerzos. Al seguir Jesús con su parábola de la vid, prefirió concentrarse en lo positivo. Juan 15, 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Cuando el creyente permanece conectado, vitalmente a Jesucristo, comienza a experimentar el fruto de las cualidades de Cristo. El creyente es transformado desde adentro, su mente se mantiene fija en la clase de pensamientos que Dios tiene. El corazón del creyente comienza a latir en perfecto ritmo con el del Padre Celestial, de manera que sus deseos son un reflejo de los deseos de Dios. Cuando esto sucede, vemos al menos 4 resultados. Primero, las oraciones son respondidas. Esto no significa que Dios se convierta en nuestro genio o duende personal, porque la promesa es condicional. Si estamos conectados a la vid y siendo cada vez más como Jesús, nuestras oraciones no serán egoístas, sino la clase de peticiones que Él haría. Jesús recibía todo lo que pedía, porque Él y su Padre estaban de manera completa y consistente en una misma línea de pensamiento. Segundo, Dios es glorificado.
Cuando imitamos el carácter de Jesús, obedeciendo sus mandamientos de la misma manera que Él obedecía a los de su Padre, el Trino de Dios recibe todo el crédito. El Señor se deleita cuando nos ve reflejar su carácter y Él busca oportunidades para amar de manera especial a sus hijos como respuesta. Tercero, se suscita el amor. Notemos la ausencia de lucha o de esfuerzo cuando permanecemos en Cristo. Las cualidades de carácter que honran al Señor comienzan a surgir, como se producen las uvas de manera natural de una rama saludable que está conectada a la vid, puesto que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Los demás notarán cómo se desarrolla esta divina cualidad en nosotros. Cuarto, habrá sobreabundancia de gozo. Este gozo no se refiere a la felicidad superficial ni a la alegría pasajera. Gozo es el contentamiento que se siente en lo más profundo del ser, que trasciende las circunstancias difíciles y que produce el mayor deleite en todas las buenas experiencias. No tiene nada que ver con las carcajadas, sino con el permanecer en Cristo. Inspira una risa como uno nunca ha experimentado antes. El gozo que produce el contentamiento profundo proviene de una seguridad y de una confianza absolutas. Aún en medio de las pruebas, como dice el refrán, el gozo es la bandera que ondea sobre el castillo de nuestro corazón, anunciando que el Rey se encuentra en él. Título: La nueva viña. Muchos siglos antes de la venida de Jesucristo a Jerusalén, Dios plantó una viña en la tierra prometida, pero las ramas de esa viña se marchitaron y consumieron, dejando de producir el buen fruto. Israel, como cada uno de nosotros, podía testificar y no fue capaz de agradar a Dios. Jesús vino para hacer lo que ni Israel ni nosotros podemos hacer. Ahora bien, Él es la viña y será fiel produciendo fruto. Jesús nos invita a pegarnos a Él como la rama se mantiene en la vid, para que podamos ser parte de esta gran empresa productora de fruto. Pero esto no se refiere a la salvación, ya que cuando Él se reunió para tener su última noche con sus discípulos, el asunto de la salvación ya había sido resuelto. Se trata de tener una vida abundante y de producir una gran cosecha de las cualidades de Cristo en nuestro carácter. Si su destino eterno está ya sellado por su fe en Cristo, la pregunta crucial para usted es cómo va a vivir ahora. ¿Tratará de convertirse en una persona buena y justa por sus propios medios y no llegar a servir para nada? ¿O va a permanecer en Cristo para permitir que Él produzca lo bueno en usted? Aquella noche en que Jesús partió el pan sin levadura y lo llamó su cuerpo, y cuando derramó el vino ceremonial y lo llamó su sangre, invitó a sus discípulos a comer y a beber. Hizo todo esto, otro símbolo más, para enseñar a sus seguidores que la vida tiene que proceder de Él. Cuando me senté a escribir este libro, encontré que el principio de permanencia estaba en actividad. Poco después de haber comenzado a escribir el primer capítulo, me vi enfrentado a un periodo de estrés poco común. Varios hechos importantes de mi vida personal, de mi ministerio en la iglesia e incluso de mi ministerio radial, cada uno de los cuales podía alterar definitivamente mi vida, comenzaron a perturbar prácticamente todo lo que había en mi mundo. Sinceramente no tenía idea de cómo podría terminar este manuscrito cuando todo se estaba desmoronando. Pero mi hija Charissa hizo un interesante y útil comentario. ¿Qué mejor tiempo para escribir un libro sobre Jesús cuando la única alternativa es confiar en Él? Ella tenía razón. Ya tenía hecha la investigación. Había bosquejado todo lo que necesitaba expresar. Sin embargo, el proceso de poner las palabras adecuadas en cada página era una cosa diferente. Ya es bastante difícil cuando uno se siente bien y la mente está libre del perturbador estrés, pero los problemas que enfrentaba hacían imposible la tarea. Veía que cuanto más esfuerzo le dedicaba al libro, más lentamente se hacía el proceso. Solo después de confesar mi absoluta incapacidad para terminar la tarea y de someterme a la soberana voluntad de Dios, me vinieron las palabras. Si descuidaba mi tiempo regular con la palabra de Dios y la oración para poder terminar un poco más de páginas, el trabajo que hacía no servía para nada y tenía que comenzar otra vez. De hecho, cuando pienso en todos los libros que he escrito, sucedía lo mismo, pero no me había dado cuenta de esto hasta que este nuevo libro hizo del principio de permanencia en el Señor un asunto de supervivencia. Ahora bien, ¿qué mayor tontería puede haber que el intento de un ministro de Dios de escribir un libro sobre Jesucristo sin dedicar tiempo a conocerlo a Él personalmente? Eso, por supuesto, es tan tonto como si una ramita seca tratara de producir una uva.
Hasta aquí el capítulo 10 del libro La vida más grande de todas, Jesús. Dios le bendiga, que descanse y nos vemos el domingo.